Bueno, buenas noches. Eh, Buenas noches. Estamos con el capítulo número 2, ¿verdad? Eva, me pareció que era bueno. Entonces, si gusta, empezamos con un resumencito para acordarnos un poquito de lo que vimos. El capítulo estaba compuesto de 4 lecciones. Eh, la primera es cómo mirar un eclipse. Tocamos Génesis 3 del 1 al 7, Efesios 4 del 17 al 24 y se habló también de Isaías 5 del 20 al 21. Antes de la caída no habían reglas, ¿verdad? No eran necesarias. Nadie le dijo a Adán y a Eva, no roben, no mientan, no maten. Ellos por naturaleza no deseaban el mal, ni tampoco lo conocían. Al menos no mientras se abstuvieran de comer el fruto prohibido, ¿verdad? Violaron la única regla del Edén y sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Eva introdujo las tinieblas de este siglo a la humanidad y así fueron necesarias nuevas reglas, cientos de reglas. Al igual que Eva, tenemos que tomar una decisión, ser mujeres controladoras o ser mujeres semejantes a Cristo. Ese fue más o menos un resumen de la primera lección. La segunda se llamaba cuando pateamos a puerta cerrada, cuando pateamos una puerta cerrada. Hablamos de Génesis 3 del 1 al 6 y Salmos 31 del 3 al 5. Dios sabía algo, estaba escondiendo de Eva lo que él sabía. Esa información oculta fue lo que Satanás utilizó como un señuelo. Las mujeres controladoras detestan quedarse por fuera o que se les excluya. Quieren descubrir los secretos, porque si algo está oculto, está fuera de su control. La meta de Satanás era destruir nuestra confianza en Dios, nuestra fe. La tercera lección era juego de roles. Hablamos de Génesis 2:15 al 3 al 7. Adán estaba presente cuando la serpiente tentó a Eva. Él permaneció misteriosamente en silencio. El control se puede volver un hábito. Nos podemos acostumbrar a decidir, a no pedir la opinión de nuestros esposos. Nosotras mismas podemos fomentar la pasividad en ellos. Cuando una mujer se sujeta respetuosamente a su esposo, ella activa al héroe líder que hay en él. Esta parte a mí me llamó mucho la atención, donde pregunta, ¿has notado que la Biblia siempre da primero instrucciones a la esposa? Esto se debe a que el esposo no puede seguir sus instrucciones hasta que su esposa siga las de él, ¿verdad? En los pasajes de Efesios y el de Colosenses que estuvimos viendo, que primero le habla a la mujer y después al hombre. Eso estaba muy interesante. Y la otra lección era la maldición del deseo, que hablamos de Génesis 3, del 8 al 24, y Romanos 8, del 20 al 21. Como hijas de Eva estamos infectadas con el deseo de controlar. Nuestra cultura exalta a las mujeres fuertes e independientes que se levantan para tomar el control. Sin embargo, cuanto más controladoras somos, menos felices somos todos. Entonces, ese era básicamente un resumen de las 4 lecciones que tuvimos. Bueno, ya somos 25, ya se fueron sumando bastantes. Entonces, si gusta, podemos orar para comenzar. No sé si tal vez Soy nos dirige en Sí. oración. Buenas noches a todas las Buenas personas que noches. están conectando. Vamos a orar. Señor, hoy nos humillamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo que eres bueno, que eres santo, que eres poderoso, que eres digno de honor, de gloria y de alabanza. Nuestros corazones se humillan delante de ti, Señor. Nos humillamos reconociendo que hay pecado en nuestras vidas, reconociendo, Señor, que sí hemos sido controladoras, que sí hemos, Señor, querido romper cualquier puerta cerrada, que hemos querido, Señor, cambiar los roles. Todo eso, Padre, es parte de nosotras, así que hoy nos humillamos ante ti, te pedimos perdón. Sobre todo te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones en el área en que en el área que tienes que seguir hablando. Ayúdanos, queremos ser diferentes, queremos crecer en santidad, queremos andar como tú quieres que andemos. Permítenos, oh Dios, vernos a cada una de nosotras y poder ser de esas que nos doblegamos delante de ti y decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Padre, Amén. porque nos estás enseñando. Te damos toda honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo estuve buscando unos videitos como para variar un Ah, poquito la bueno. dinámica
Entonces voy a compartirles uno para comenzar, que habla de Eva. ¿De quién es Eva? Muchas ya sabemos, pero el video está como muy interesante. Entonces puede que les... Vamos a ver si nos vemos bien. ¿Quién fue Eva en la Biblia? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Eva en la Biblia era la esposa de Adán, el primer hombre que Dios creó. Eva fue la madre de Caín, Abel, Set y otros hijos e hijas. Eva fue la primera mujer, la primera esposa y la primera madre en el mundo. El nombre Eva proviene de la palabra hebrea que significa los vivos o la vida. Se le llamó Eva porque fue la madre de todos los vivientes. Dios la creó después que permitió que Adán viera que no tenía una compañera adecuada de entre los animales, es decir, no había ninguna otra criatura como él. Así que Dios creó a Eva como el complemento de Adán. Eva fue creada a imagen de Dios, tal como fue Adán. Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva mientras estaban viviendo en el jardín del Edén. Él les dijo que no comieran de un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que el día que de ese árbol comieran, ciertamente morirían. La Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el jardín sin que hubiese problemas, pero en algún momento Eva cedió ante la tentación de comer del árbol prohibido. Ella fue engañada por la serpiente que generalmente se cree fue una criatura usada por Satanás. La serpiente sembró la duda en la mente de Eva preguntándole si Dios realmente había dicho que no comieran el fruto del árbol. Luego la serpiente le dice una mentira a Eva. Ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva tomó del fruto, lo comió y luego le dio a su esposo. Adán y Eva comprendieron de inmediato lo que anteriormente no habían entendido. Sus ojos se abrieron para descubrir tanto el bien como el mal. Sin embargo, Dios no había mentido. La muerte vino como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte vino a toda la raza humana como resultado del engaño que Eva experimentó y la posterior elección de Adán para pecar. Eva y todas sus hijas recibieron dos maldiciones específicas. En primer lugar, Dios multiplicaría el dolor en el embarazo. Segundo, Dios declaró que la relación entre el hombre y la mujer se caracterizaría por el conflicto. Estas dos maldiciones han demostrado ser verdad en la vida de cada mujer a lo largo de la historia. No importa cuántos adelantos médicos alcancemos, la procreación es siempre una experiencia dolorosa y estresante para una mujer. Y no importa cuán avanzada y progresista sea la sociedad, la relación entre el hombre y la mujer sigue siendo una lucha por el poder, la batalla de los sexos, llena de luchas. Eva fue la madre de todos los vivientes, y también fue la primera en experimentar estas maldiciones. Sin embargo, Eva será redimida juntamente con Adán, por causa del segundo Adán, Cristo, quien fue sin pecado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Ese era el videito que les quería compartir. Es una breve introducción a Eva, una biografía. Ahorita vamos 24. No sé si nos quedamos juntas o nos dividimos. ¿Cómo lo ves? Hoy me manda No sé qué les parece, si para conversar tal vez es más fácil dividirnos, pero con poquitas. sí. Estoy ocupada. Entonces no sé si podemos, tal vez entre menos hay más familiaridad como para Más fácil conversar. platicar, sí. Y Sí, terminamos como a las 8, más o menos. ¿está bien? Tipo 8, ¿verdad? Ok, ok. Pero para ver, meter aquí. Entonces nos vamos a dividir en dos salas. Dos salitas. Mm.
13 y 12. Hola, Hola. ya estamos, ¿verdad? Hicimos la transición bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con este capítulo? No sé si alguna quisiera comenzar a platicarnos qué fue lo que más les llamó la atención de este capítulo sobre Eva. ¿Escuchan comentarios? ¿Quién digo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, yo por acá, vamos a romper el hielo. Y es que era un tema medio. ¿Sí? Se las trago. Sí, sí, sí. Vea, a mí me parece increíble que tanto hemos pasado por ese pasaje de Génesis, ¿verdad? Tanto hemos escuchado hablar de Eva y hemos estudiado. Y es increíble cómo a través de este libro hemos aprendido por qué tenemos ciertas características, ¿verdad? Nosotras como mujeres. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta, no por echarle la culpa a Eva, ¿verdad? Que "Hey, la culpa es de Eva". Todas tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero ya sabemos y entendemos un poquito más qué es lo que está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Que es porque es que nosotras queremos tener ese control que falsamente, ¿verdad? Lo habíamos visto, creíamos que teníamos, pero no lo tenemos. Gracias a Dios. Esta parte de patear las puertas a mí me hizo mucha gracia. De hecho, yo lo leía y yo me reía. Para mis adentros yo parecía loquilla ahí en la sala, yo leyendo el libro y yo me reía y decía, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza porque así somos. O sea, entre más algo esté fuera de nuestro alcance y oculto y que no podamos saber, más ansiosa nos ponemos. Y yo no sé si a otros les pasa, pero a mí me ha llegado a pasar y de ahí con vergüenza lo asumo y lo digo. Qué pena, pero cuando esa puerta está cerrada y uno la quiere patear para abrirla y conocer qué es lo que hay, ¿por qué no? Y a veces no entendemos que hay ciertas situaciones en las que el Señor, o de muchas más bien, nos quiere cuidar y guardar. Y hay cosas que no son para que nosotros estemos metiendo siempre la nariz y la cabeza y todo lo demás para estar ahí de metiches, ¿verdad? Ese era mi aporte. Sí, sí, es cierto. ¿Alguna otra que quiera compartir antes de iniciar así como las preguntas? Algo que quisieran, que les llamó la atención o que hayan anotado, si llevan las notas en un cuadernito. Chita, Sí, adelante. Rebeca, Ajá. a mí me vi esto de lo de Eva, bueno, sobre Bea, ¿verdad? Donde dice de Eva, seguimos con Eva, que los ojos de Eva no estaban diseñados para ver eso, ¿verdad? Que miró con sus ojos abiertos después de comer el fruto, que mordió el fruto, ¿verdad? Que su visión se dañó y que quedó el entendimiento entenebrecido. Eso por el pecado de Eva, ¿verdad? Si ella hizo eso y ella sabía que eso estaba mal incluso, ¿verdad? Y esa parte me impactó, ¿verdad? Que ella sabía pero que la serpiente a ella la invitó a comer del fruto y cuando lo mordió y ella misma le dio a Adán, ¿verdad? Siempre la mujer metiendo la pata, digo yo, ¿verdad? Ella invitó a Eva a que lo dio para que probara, ¿verdad? Y con respecto a eso me gustó de la primera parte, de lo uno, de eso de cuando pateamos la puerta, es como mujeres controlando, saber si están haciendo cada quien, digamos, estamos controlando para ver qué está haciendo cada quien, ¿verdad? Hasta tocar puertas para ver qué es lo que está haciendo, porque
no puede, ¿verdad? Dios, gracias a Dios por recordarnos que Dios tiene el control y que yo no tengo que tenerlo. Nos invita a confiar en Él, que tenemos un camino diferente, que soltar esa ilusión de control que hemos estado sosteniendo fuertemente en nuestras manos sudorosas. Dice que Eva cayó en la trampa de Satanás, que comió el fruto como si fuera una llave robada. Decía que había que tenía que descubrir, ¿verdad? Los secretos que estaban, los secretos de Dios. Eso me impactó mucho esa parte. Y después con el juego de los roles, se puede decir todo, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Sí, con el juego de los roles a mí lo que me permite ver, ¿verdad? O de entender es que permite dejar también una nota a sus amigas que adopte una perspectiva igualitaria sobre los roles de género, aunque pienso que se deben haber una distinción, haber distinción entre el rol del marido y la mujer. En conclusión, que sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Si controla a su esposo, está violando las propias reglas de igualdad, pero controlando es poner bajo tu autoridad y eso cree la misma tensión de nociva, ¿verdad? Y yo tengo aquí la maldición del deseo. Como hija de Eva, estoy infectada con el que la hija estaba infectada, ¿verdad? Dice ella, con el deseo de control de generación en generación. Y que eso, en Génesis 3, por eso es que dice que mi deseo de controlar en mi matrimonio y el enseñorarse, en Génesis 3:16 dice que el hombre pelea por el control, los bombardean, los hombres tienden a ser distantes y en una lucha de poderes que la cultura condena al hombre a pecar y todos debemos hacerlo. Eso es lo que entendí por lo que leí, ¿verdad? Ok, sí. Sí, no, gracias. Perfecto. Vamos, si gustan, a la página 37 del librito. Ahí venían unos contrastes, ¿verdad? Comparaba a la mujer controladora contra una mujer semejante a Cristo. ¿Verdad? Dice que, al igual que Eva, tenemos que tomar una decisión, ser mujeres controladoras o semejantes a Cristo. Entonces ella pone, una mujer controladora se aleja de Dios, una semejante a Cristo confía en Él. Es como lo que vimos la semana pasada de la zarza, bueno, en el desierto, ¿verdad? Y la otra, el árbol con raíces en el río. Las dos comparaciones, ¿verdad? Una mujer controladora incumple las reglas de Dios y una semejante a Cristo sigue las instrucciones de la Biblia. De la Biblia. Una controladora confía en su propio criterio, la semejante a Cristo acepta el criterio de Dios. Las controladoras no les gustan las restricciones, quieren tener el control y decidir por sí mismas qué es correcto y qué es incorrecto. Pues básicamente es esta parte. No sé si alguna quisiera agregar o se le ocurre de repente algún ejemplo en su vida que le haya pasado algo así. Sí. Rebe, yo estaba exactamente en la página 37 y estaba con estas diferencias. Me ayudaron mucho a entender el nivel de si soy controladora o qué elijo, ¿verdad? Pero yo le agregaría algo que me llamó muchísimo la atención escuchando y viendo el video de la mañana que usted envió, que dice bueno, lo que entendí. Y para mí eso fue muy confrontativo porque la verdad me aclara mucho lo que significa ser controladora. Que una mujer controladora no puede desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Ay, tanto Dios, imagínense, no poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Y cita donde viene los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 25. Y imagínense, no poder desarrollar el fruto, no poder caminar en amor, no poder tener gozo, paz. Una mujer controladora no puede desarrollar, no puede vivir en paz, no puede manifestar el amor, no puede caminar en gozo,
bueno, en todos los frutos, Dios mío, estamos muertos, o sea, si somos controladoras, estamos cocinadas. Por eso la lucha de estar confrontando nuestras reacciones. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué siento ira? ¿Por qué me siento ansiosa? ¿Cuál es la raíz de eso? Si es el control o no. Porque no poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo, Dios mío, eso es muy triste. O no tener esa paz, ese gozo, Dios mío, necesitamos caminar en gozo, en paz. Gracias a Dios por Jesucristo que vino y que murió y que podemos ser perdonadas de ese pecado, del control, y estar completamente apercibidas. Y para poder disfrutar de esa paz, ¿verdad? Ese era mi aporte con el asunto de la mujer controladora. Si alguna quisiera añadir algo, si no vamos al último párrafo de la página, igual hay 38, solo pasamos una paginita. A la página 38. Ajá, a él, nada más le dan vuelta la hoja. Sí, aquí. Dice, esto no es fácil. A veces la palabra de Dios parece dura y severa, especialmente cuando la cultura en general ha decidido que los caminos de Dios son restrictivos e intolerantes. Sin embargo, cuando estoy tentada a irritarme por la perspectiva de Dios, me ayuda a visualizar la cruz en el fondo. Allí Dios sacrificó a su hijo por mí, Él me ama. No está dando órdenes porque quiere hacerme sentir desdichada, me está invitando a salir de la oscuridad. Voy a desechar mi perspectiva borrosa y a disfrutar de la vida que mi creador diseñó. Entonces ahí hablaba, ¿verdad? De la parte de que para muchos ser cristiano es vivir en un mundo lleno de restricciones, ¿verdad? Que no puedo hacer tal cosa, es pecado o lo que sea, ¿verdad? Sino que aprender que esas son reglas que Dios ha definido, instrucciones para nuestro bien, son para protegernos, para guardarnos, porque Él sabe todo, digamos. Entonces Él soberanamente nos está guardando de ciertas cosas que nos pueden pasar si hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por nuestra propia protección, el sometimiento a las restricciones de Dios, restricciones entre comillas, ¿verdad? Porque son para nuestro crecimiento al final. ¿Verdad? Eso en cuanto a es mirar un eclipse, ¿verdad? Que era la primera que le fueron abiertos los ojos, por ahí hablaban también, y que vio la vergüenza. También lo hablaba en el videito que compartimos ahora. Cuando pateamos una puerta cerrada, hablaba de las cosas ocultas que como controladoras queremos saber, ¿verdad? De lo que comentaba ahora al principio, lo que comentaban, que la mujer controladora no soporta no saber, ¿verdad? Eso la estresa. Y ahí es donde está la parte de la soberanía de Dios. Por ahí decía, la fe es confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando nos oculta alguna cosa. Y la meta de Satanás es destruir nuestra confianza en Dios. Ahí me llamaba la atención que, bueno, es que no lo tomé nota, que lo que primero que Satanás ataca es la palabra. Trata de atacar directamente por ahí, ponernos a dudar de la palabra. Si gustan, busquemos Génesis, ¿cuál era? Exactamente. Para ver, Génesis 3:16. Génesis, cuando la 3:16. serpiente. Ajá, 3:16 es la parte del control. Y luego lo de la serpiente. Dice, con que Dios les ha dicho, le dice, es la primera aparición de la serpiente. Entonces dice, con que Dios les ha dicho, entonces ataca directamente lo que es la palabra de Dios. Y si recordamos, Jesús cuando fue tentado también en el desierto, fue lo mismo, atacó primero la palabra de Dios. Entonces ahí la importancia de la importancia que tiene la palabra, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque es lo primero que Satanás quiere
es hacernos dudar de lo que dice la palabra. De ahí que tenemos que conocer bien la palabra para permanecer firmes y saber qué es que nos están tratando de engañar, ¿verdad? También decía, no está mal hacerle preguntas a Dios, incluso con enojo, pero está mal exigirle respuestas, ¿verdad? Es normal preguntar, la cuestión es que no siempre vamos a tener la respuesta. En esta vida hay muchas cosas que no vamos a saber por qué pasaron, ya el Señor nos dirá cuando estemos allá arriba, pero aquí de momento lo importante es mantener la fe, ¿verdad? Y confiar en Él, que Él sabe mejor que nosotras Amén. lo que viene, ¿verdad? Y por qué permite que pasen las cosas. Sí, sí, amén. Cuando dice, hermana, en 2 Corintios, capítulo 5 al 7, dice que la fe es confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, ¿verdad? Incluso cuando nos oculta algunas cosas. Pero sabemos que la meta de Satanás es destruir nuestra fe en Dios. Entonces, por eso dice que nos señala la puerta cerrada que nos separa, dice, del reino, ¿verdad? Sobrenatural, y nos siembra dudas sobre lo que Dios tiene escondido. Entonces nos incita, como dice aquí, a caer en el tipo de enojo y desconfianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiste dejar que mi marido se saliera con la suya? ¿O por qué todavía estoy sola? Y hay un montón de preguntas, ¿verdad? Que a veces dudamos. Entonces el enemigo nos hace dudar, porque quizá, como leí en Efesios atrás, antes de lo que estábamos hablando, dice capítulo 4, versículo 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y yo decía, Señor, wow, todo esto nos enseña a que tenemos que aprender a confiar verdaderamente en ese. Así, no va a ser fácil, yo sé que no va a ser fácil, pero estar rendidos, como hablábamos en la próxima clase, yo no entré, pero sí lo leí, rendirnos a los pies del Señor, ¿verdad? Rendirnos cada vez que a veces se nos sale de nuestras manos, rendirnos y rendirnos. Sí, hermana. Sí, así es. Vieras que yo les quería comentar algo. Ajá. Ahora que tocaron esta parte de la página 40 y 41 con las preguntas. Bueno, cuando yo leí esta parte con negrita, ¿verdad? La fe es confiar en que Dios está orando a nuestro favor, que lo acaba de leer la hermana, incluso cuando nos oculta alguna cosa. Y yo voy a las preguntas y hay una de ellas que yo aquí marqué que sí es algo que pasó en mi vida. Es qué clase de Dios permite que una buena persona como mi mamá padezca cáncer. Yo fui muy confrontada con una de mis primeras confrontaciones del control fue esa, cuando mi mamá llegó a tener cáncer y yo la vi tan mal. Fue algo muy impactante porque yo empecé a ver milagros de Dios sorprendentes en mi mamá. Mami, de llegar a estar con oxígeno dependiente, llegó a estar sin oxígeno por un milagro de Dios. Entonces, por un momento yo creí que mi mamá se iba a sanar completamente. Entonces, al ver ese milagro, porque o sea, era sorprendente, era increíble y médicamente no era posible. Mi mamá tenía cáncer de mama y desarrolló metástasis pulmonar. Ella tenía la condición de oxígeno todas las 24 horas. Yo caí en el hospital, parecía que tenía cáncer yo también, gracias al Señor no. Me hicieron una cirugía, duré un mes fuera de mi casa. Cuando yo llegué, nosotros cuidamos a mi mamá. Cuando yo llegué a la casa, mi mamá no usaba el oxígeno. Yo sumamente preocupada porque, mami, póngase el oxígeno. Y mami, no, Carla, pero yo estoy bien. Y yo, uy, por Dios, pero ¿está segura? Y me dice mi esposo, sí, Carla, espérate, voy a hablar con usted, tenga paz.
su mamá está respirando por sí sola. No sabemos qué está pasando, pero ella tiene cita y vamos a ir al médico para ver qué fue lo que pasó. Le hicieron exámenes, mi mamá salió con los pulmones, decía el médico, que parecía como si un bisturí o una cirugía hubiese tocado cada una de las pelotas que ella tenía cáncer ahí en los pulmones. Resulta ser que el doctor nos dijo, ustedes son creyentes, ustedes creen en Dios. Y nosotros le dijimos, claro, doctor, nosotros somos creyentes y confiamos en Dios. Pues para no hacerles muy largo el cuento, y la historia, mami fue sanada y empezó a caminar y a salir. Y prácticamente una moribunda en cama fue levantada totalmente. Después de un año, mi mamá tuvo una recaída. Entonces, cuando a mí llega esta pregunta, ¿qué clase de Dios permite que una buena persona con mi mamá padezca de cáncer? Yo fui confrontada porque obviamente fue Satanás que vino a mi mente y a decir, sí, pero no que tu mamá había sido sanada de los pulmones, no que ella respiraba y caminaba y todo bien. Entonces, por un momento yo estuve en mi vida muy confrontada, pero yo hoy por hoy le agradezco a Dios porque yo entendí que el propósito más grande que Dios cumplió en mi mamá fue la salvación. Entonces, muchas veces en el momento no podemos ver más allá de nuestra nariz, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero Dios es soberano en todo lo que hace. Sí quería contarles eso, porque sí, verdad, vieras que sí me impactó mucho esa parte, porque yo decía, qué extraño, porque si la levantó, porque si se sanó, porque después se murió. Y hoy por hoy entiendo eso, que la mayor obra que el Señor hizo en mi mamá fue que la salvó. Él la levantó de los muertos y la resucitó en Cristo Jesús juntamente. Hoy por hoy ella está en el descanso del Señor. Amén. Amén. Rebe, Sí. para añadir algo a lo que dice Carla, que me Ajá. parece muy interesante, el ejemplo de ella, porque yo leí una parte que dice que a veces lo que Dios llama bueno, a mí no me puede parecer tan bueno, pero igual que Eva, Él nos pide que nosotros confiemos en el criterio de Él y aceptemos el punto de vista de Él antes que el nuestro, aunque eso lo lleve a aceptar, como decir, el deceso de una persona, porque va a morir, qué sé yo, tal vez venía el ejemplo de un matrimonio, de perseverar en un matrimonio difícil, de perseverar en, ¿verdad? En muchas cosas, con una enfermedad, muchas cosas. A ver, uno se puede hacer la pregunta, ¿y qué puede tener eso de bueno? Pero es que debemos respetar el criterio del Señor, porque si tenemos todas las almas y confiamos en Él, si oramos y pedimos y la cosa persiste, el Señor por ahí va a hacer que todas las cosas operen para bien, porque es una promesa a los que aman al Señor. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, yo creo que es ahí donde uno necesita saber que el criterio de Dios es superior y que Él está bien, que todo está bien. Cuando a mí todo me parece mal es cuando yo tengo que repetirme y decirme una y otra vez que todo está bien, aunque a mí me parezca que está mal. Y confiar en lo que el Señor quiere hacer, porque definitivamente no tenemos el control de eso ni de nada. Lo que tenemos es una lucha y un cansancio que no se va a acabar si queremos saber todo, que si queremos abrir puertas a patadas, a como sea, ¿verdad? Investigar teléfono, lo que sea que queramos hacer, no lo vamos a saber todo, porque el único que conoce y sabe todo es el Señor. Entonces, me parece muy bonito para esa parte que nos testificaba Carla. Decía, bueno, en el video yo creo que lo único que tenemos el control es de nuestras acciones, ¿verdad? De lo que hacemos, de lo que pensamos, ¿verdad? De lo demás, nada más. Eso es todo. Lo demás, el Señor es el que tiene el control de todo. Sí, así es, hermanas. Perdón, hay una, bueno, que estoy leyendo también, donde dice que todos tenemos situaciones, ¿verdad? Momentos de vida cuando nos preguntamos, ¿por qué? El por qué Dios.
Ujú. ¿Verdad? Así cuando en la palabra dice en Mateo 27:45, Dios clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a nosotros a veces nos preguntamos eso. Y renunciar al control significa, dice, que dejar que Dios decida lo que permanece oculto. ¿Verdad? Y cómo nos cuesta esa parte. Como le digo, he aprendido mucho a controlarme solo pues a los pies de Jesús. Y sí, como veces somos controladoras desde el inicio de Eva, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que tenemos que rendirnos a los pies otra vez del Señor. Cuando nos dice en Juan 20:29, dice Juan 20:29, entonces Jesús le dijo, ¿tú crees? ¿Por qué me has visto bendito? ¿Tú crees? ¿Por qué me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Y yo dije, Señor, wow. Sí. Vamos a ver, hermana. Sí, esa era exactamente la cita que estaba buscando. La de Tomás. ¿Por qué me has visto? Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que Ajá. no vieron y sin embargo creyeron. Creyeron. Ujú, Bien. ujú, ujú. Breve. Sí, Hay algo que también me llamó mucho la atención, no sé si lo escuché o lo en el video o por acá. Bueno, Satanás viene en contra de la palabra, pero también viene en contra de las relaciones, en contra del matrimonio. Viene a destruir el matrimonio. Ujú. Pero hay algo, algo que me tocó, la verdad que yo, Dios mío, es que es cierto. Nosotros como mujeres vivimos siempre como en una lucha interna, ¿verdad? En una lucha de oposición, de querer el poder, de querer solucionar las cosas a mi manera, ¿verdad? Y el asunto es que Dios quiere siempre, nos pone límites, pero para nuestro bien. Todos lo sabemos, pero es como, como que Él nos dijera, dejen de luchar, porque vivimos luchando. Más en el caso de alguna enfermedad, de algún ser querido, esa lucha del cáncer es, por decir algo, ¿verdad? Es una completa lucha, pero el Señor viene y nos dice es que no, o nos toca el corazón y nos dice, nos hace sentir que no debemos de luchar, que mejor nos rindamos porque no vamos a ganar. Así es fácil, no vamos a ganar. La voluntad es de Dios y Él la cumple, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras oraciones, a pesar de todo lo que queramos hacer, su voluntad la va a cumplir. Entonces, Él prefiere, ríndanse mejor, porque la lucha está perdida. O sea, ¿quién va a ganarle a Dios? Él es el que tiene el control. Eso me llamó Amén. mucho la atención. Y yo, Dios mío, qué tonticas que somos, ¿verdad? ¿Cómo luchamos? ¿Para qué nos desgastamos luchando, para tener el control si ya esa guerra ya está ganada? Ya Amén, es amén. no Así hacemos nada. es. Me Entonces, acuerdo cuando, perdón, hermana, así es, amén. Me acuerdo cuando mami me decía a mí, vea, hija, vea. Si, por ejemplo, si tu hijo o tu esposo, usted se va al baño y dejan las toallas siempre en lo mismo, usted calladita va, déjalo a su lugar y hágalo todos los días. Sin usted tener que decir nada, ellos van a aprender. Y ciertamente, muy cierto, porque a veces nosotros hablamos mucho que por qué dejaron aquello, ¿verdad? Pero ¿verdad? Como dice, Dios tiene el control y a veces hablamos mucho. Recordé lo que mami me dijo y ahora con la palabra dices, el Señor, hay que rendirnos. Y de ahí hice lo mismo, ya no hablaba. Entonces, toallas a su lugar. Y cuando ellos vieron que uno hacía lo mismo, entonces ellos también aprendieron, sin tener que digamos, enojarme o molestarme, ¿verdad? Entonces, sí, hermana, sí, es rendirnos a los pies del Señor. amén. Amén. sobre la lección 3, que era el juego de roles, los esposos pasivos, esa fue interesante. Te pregunta por ahí, tu tono y tu comportamiento invitan a tu esposo a liderar. Hay áreas en tu vida
en tu hogar donde puedas dar lugar al liderazgo de tu esposo. Esa está, bueno, esa es la que sigue más bien, la parte de control, pero al final es como lo mismo, ¿verdad? Que la parte de que habla de esposos pasivos, a mí me llamó la atención esa que decía, bueno, que sabemos, yo no lo había visto así, que sabemos que Adán estaba ahí, ¿verdad? Porque Eva después lo llama, uno ahí como que pierde de vista a Adán, y cuando lee eso y usted ni se acuerda de Adán, pero aquí él estaba ahí, ¿verdad? Él se cayó, estuvo ahí calladito, esa parte estuvo muy interesante. Eh, He aprendido que si yo tomo la iniciativa, mi esposo probablemente no lo haga. Ella contaba su experiencia con el esposo Ken, ¿verdad? Y tiene razón, a veces llegan los esposos cansados del trabajo y lo que menos desean es llegar a tomar decisiones, ¿verdad? O hacer algo. Entonces, de repente le dicen a uno, y sí, como usted quiera, ¿verdad? Porque están cansados, no quieren pensar, básicamente. Entonces ahí de a poquito uno va y sí, está bien, y como que se hace un hábito, ¿verdad? De que en las cositas pequeñas yo puedo decidir con libertad, pero ahí nos llamaba y que no es así, que todo lo debemos tomar, cualquier decisión tiene que ser en pareja. No sí, exactamente, no que él te diga la última respuesta, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero la decisión se toma, el Espíritu Santo nos habla a los dos, al hombre y a la mujer. Hoy precisamente escuchaba a Miguel Núñez hablando de eso, de que los dos somos guiados por el Espíritu. Entonces, a veces cuando no estamos de acuerdo, entonces que él con la esposa dicen, bueno, entonces vamos a orar, vaya usted a orar y yo oro, y el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno por aparte, y como le estamos pidiendo su guianza, y eso dice su palabra, que a los que, ¿verdad? Que si se ponen de acuerdo, entonces el Espíritu Santo les va a hablar a los dos y les va a poner en su corazón, precisamente. Hablaban, por ejemplo, de una ofrenda, ellos no sabían cuánto dar, entonces, que él le preguntó, y yo pienso que, sí, no sé el monto, entonces ore usted y yo oro también, y mañana nos reunimos a conversar, y resulta que era casi que la misma cifra, digamos, por decir algo. Entonces, que es el Espíritu Santo el que pone en nuestro corazón y nos hace caminar en unidad, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, muchas veces las decisiones se toman no solas, sino en pareja, ¿verdad? Sabiendo que el liderazgo es de los esposos, sí, pero para eso hay consenso, pienso yo. Entonces, que las dos tenemos que caminar unidos por el mismo camino, guiados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Respecto a ese, digamos, de todas las lecciones, esa fue una como la que más me confrontó, porque en la página 47 viene un pasaje que dice Efesios 5, 22, 23, donde dice, exhorta, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso lo había leído muchas veces y tal vez nunca le había puesto atención, o por muchos años yo fui cabeza de mi hogar, digámoslo así. Pasó unas circunstancias con mi hermana, algunas saben que ella falleció de cáncer, la parte anterior también me confrontó mucho este libro, y ahora tuve que tomar decisiones porque yo tengo dos hijas, una en la escuela en sexto y una que tiene 4 años, acaba de cumplir. Y en esa parte, Wendy siempre había sido la que manejaba todas las cosas de la casa. Y esa, en la página anterior, en la 46, donde dice que si yo tomo la iniciativa, mi esposo probablemente no lo haga, que lo comenta ella en la historia de ella, yo toda la vida tomaba iniciativas, desde lo más básico, que se ocupaba algo en la casa, hasta lo más grande, si había que tomar decisiones, no sé, de vender algo o algo así. Hoy por hoy estoy en mi casa. Yo trabajaba en el hospital de niños y renuncié hace exactamente hoy un mes, este, por mis hijas, porque mis papás, yo decía que ellos eran los que tenían que cuidar y criar a mis hijas, porque yo tenía que trabajar y yo tenía que mantener la casa y Wendy tenía que ser la cabeza de hogar, teniendo un esposo creyente y todo, pero que Wendy toda la vida le quitó esa parte.
Dios viene y me confronta con la muerte de mi hermana y me hace, no, me pregunto en la lección 2 donde decía, ¿por qué Dios? Preguntarle a Dios que por qué le pasaban a uno las cosas. Mi hermana enferma de cáncer hace 2 años y fallece hace 2 meses. Y yo le decía que por qué, y poco a poco Dios me va hablando a mí en el camino y me trae a este libro tan bello, en esta parte del juego de roles, de que él me dice a mí, Wendy, es que usted es mamá. Qué responsabilidad tan grande es usted ser mamá de criar 2 niñas, que Dios me dio la bendición, pero yo no había entendido eso. Y con esta parte del juego de roles y cuando pateamos una puerta cerrada, Dios me hace entender hoy por hoy que el por qué Dios era porque Él tenía otros planes para mí, que yo no veía, que yo simplemente, Wendy era la cabeza y Wendy decía, hay que comprar esto y Wendy que esto, y con mi hermana yo llegué y me pregunté muchas veces, ¿qué me faltó hacer a mí? Porque yo soy de enfermería, yo le pude dar todos los cuidados, medicina, llevarla, medicamentos y todo, pero el plan de Dios era otro para mi vida. Y el darme cuenta hoy por hoy que ahora que estoy en mi casa, que estoy con mis hijas, mucha gente me dice, mucha gente le dice a uno, ¿cómo se le ocurre bajar de trabajar si estaba tan bien? Yo trabajaba en el hospital de niños y ahora qué va a hacer y todo lo demás, pero también me pongo a ver todo lo que mi hija mayor no compartí yo con ella, digamos, como mamá, que ahora Dios me da la oportunidad con la más pequeña que tiene 4 años, y esta parte de hacer cabeza, que significa líder al esposo, que toda la vida yo asumí ese rol cuando no me correspondía. Vea, chiquillas, ustedes no saben cuánto Dios me confrontó. Y yo dije, qué increíble. Me confrontó en esa parte, pero también agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder estar hoy por hoy con ellas y ser esa mujer y esposa creyente y pidiéndole a Dios todos los días de ser esa ayuda idónea que Dios nos pone a la par del esposo. Y esa parte de Juan 20:29, la de Tomás, de ver para creer, yo era así, yo tenía que ver para casi que tener a Dios aquí a la par, ¿verdad? Materializado para que, bueno, entendiera un montón de cosas. Y hoy por hoy, ya y mi hermana no está, y en la voluntad de Dios fue así. Una de las cosas que agradezco es que ella al final creyó en Dios y entregó su corazón a Él, y yo sé que se fue con Él a pesar de ser un profesional y que ella tenía mental, cosas de la nueva era y todo este asunto, al final ella abrió su corazón, hizo una oración de fe y muy bonito y todo, y, y hoy por hoy yo entiendo ese por qué, y no era por qué, sino para qué iba a hacer con mi vida, en mi familia y en un montón de cosas, y ya no quito más tiempo y yo nada más quería compartirles esto. Gracias. No, muchas gracias. Sí. ¿Alguna que quiera añadir algo más? ¿Qué hora es? Faltan 5. Rebeca, Ajá. yo quería añadir algo chiquitito, digamos, referente a Adán, referente a Adán, hablemos de Adán, no de Eva, ¿verdad? Sí, 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 sí. Resulta que hay una parte que yo leí que decía que, por ejemplo, ¿por qué Adán no se puso pilas y estaba ahí detrás de escena y llamar a Eva y decirle, pero no, cariño, venga, esta es una serpiente, eso lo que quiere es destruirte, eso lo que quiere es que usted tenga una oscuridad tremenda, esto nos va a sacar de la par del Señor y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues no lo hizo. Y yo sí sé que se enfoca mucho en la mujer, en que, ¿verdad? Si toma el rol, como nos decía Wendy, pues simple y sencillamente lo tiene y punto, y ya nadie se lo quita. Pero, ¿dónde están esos Adanes, verdad? ¿Por qué no dicen, va, le va a hacer daño? No es su rol, con amabilidad, con, ¿verdad? Sé que no es el tema, pero me llamó un poquito la atención de que ahí estaba ahí, una parte chiquititita, Sí. pero ahí estaba, ¿verdad? La de Adán, y me parece muy interesante, ¿verdad? Orar en esa área nosotros, más que si sabemos si tenemos un problema de ese tipo, orar para que el Señor los despierte, los saque de esas condiciones, que tal vez sí, tal vez nosotros mismos por iniciativa y no toma el control y todo, pues sí, y la pasividad de ellos, pues se da ese tipo de roles que no son los correctos. Pero sí es como para orar, ¿verdad? Para que el Señor despierte y de verdad disciplinen, y porque también venía un ejemplo de que por estar subidos en todas sus actividades y sus cosas, ni cuenta se dan, de que un hijo esté viendo pornografía, una hija salga con su blusa exhibiendo los brasieres, va a haber varios ejemplos vi que daban ahí, y simple y sencillamente se hacen de la vista gorda y no hacen nada.
Entonces, también puede ser un motivo de oración, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, el caso de una mujer controladora que tiene que hacerlo, no hay excusas, pero ¿verdad? ¿Qué hace? ¿A quién le suelta el control? ¿Verdad? Yo decía, ay señora, ahí es donde yo, si estoy siendo convencida de eso, necesito orar para que se levante el liderazgo del esposo, ¿verdad? En ese caso, para que se levante el liderazgo y la cobertura del Señor. Y al final todas las batallas se ganan en oración. Como decía Maribel, no hablando tanto, orando más, hablando menos y haciendo más. O sea, siendo el ejemplo. Entonces, eso les quería aportar, chiquillos. Tal vez para comentar algo de ese de Sobe, hay tiempo, ¿verdad? Un titito. Sí, Un sí, minuto, un ya. minuto. Sí, 4 Ok. minutos. Fíjate que, bueno, Sobe y chiquillas, hoy escuchaba el video que Rebe envió y me llamó mucho la atención precisamente de eso, de que Adán, ¿dónde estaba? Pues ellos lo miran como que, me gustó porque yo, mira, esas cosas casi no se las, por lo menos yo, no se las he notado mucho a los hombres, ¿verdad? Que el hombre por naturaleza, Dios lo creó para complacer a su esposa, a la mujer. Por lo general los hombres son muy, muy complacientes. Si está casado, pues es para que la esposa se sienta bien, para que la esposa sea feliz, para que entonces le concede muchos deseos, digámoslo así. Ahí entra la mujer controladora, que muchas veces se aprovecha de esa debilidad del hombre para controlarlo. Entonces es como un juego, ¿verdad? Lo que Dios delega al hombre, a lo que Dios le delega a la mujer, ¿verdad? Que le delegó la maldición terrible, ¿verdad? Que se enseñorea, que quiere enseñorear, el deseo de enseñorearse del esposo. Pero me llamó ese punto. Yo, mira, es cierto, el Señor le dejó a los varones el hecho de mantener una familia, el hecho de cuidarla, de protegerla y de complacer a su esposa, de cuidarla como va su más frágil. Y que pudo haber sido que Adán en ese momento, de ahí sí, él la complació, se comió la fruta, se comió el fruto prohibido para complacer a él. Ay, ¿quién lo mete? Entonces era esto. Era ese asunto nada más. Sí. Y además, El tema, sí, perdón, pero sí, el tema del adelante. deseo también, decía ahí como para concluir esta parte de Silvia también, el tema del deseo, porque siempre hemos visto así, tu deseo será para él, casi siempre se ha errado pensando que es tu deseo sexualmente. No, es el deseo de controlarlo, de dominarlo, de subyugarlo. Es un deseo, es más terrible todavía, es más terrible. Es más terrible. Entonces, ese nos sacó también de muchos, esa partecita nos sacó muchas malas interpretaciones, tal vez, ¿verdad? Que mucha gente lo aplica de otra forma, que es el deseo sexual. Incluso escucho personas decir, mira, sí, a pesar de que tienen unos partos con dolor, siguen ahí con el deseo por su pareja sexualmente, pero no habla de eso, habla de un deseo de dominarlo. Ese es el verdadero deseo. Ajá. Eso es. Ok. También a mí me llama la atención que Adán fue el que Dios le dio la orden, ¿verdad? Eva todavía no estaba creada, digamos. Entonces, Adán era el que sabía toda la historia del árbol del conocimiento del bien y del mal y todo. Digamos, la orden fue directa a él, ¿verdad? Y él posiblemente se la comentó a Eva, pero ya como de segunda mano. Entonces, de repente, siempre se le achaca a Eva, ¿verdad? Y de Adán también tiene su cuota de participación en la caída. En la página 51, así como para ir cerrando, en la página 51 había un parrafillo, 2 párrafos que dicen: nuestra cultura condena rápidamente al hombre pecador y abusivo, y nosotras también deberíamos hacerlo. Sin embargo, a menudo somos bastante reacios a criticar a la mujer pecaminosa y controladora. Tendemos a sancionar o justificar el comportamiento controlador de una mujer. Nos reímos cuando una anciana sacude su bastón ante un guarda de seguridad. Celebramos a la niña que dice que nunca necesitará un hombre. Nuestra cultura exalta a las mujeres fuertes e independientes que se levantan para tomar el control, ¿verdad? Ya eso es, ya hablando un poquito del tema del feminismo y todo esto, ¿verdad? Que eso se aplaude, ¿verdad? Cuando una chiquita se ve en el espejo y comienza y se estimula más bien.
que yo valgo, que yo puedo, que, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que impulsa la cultura ahorita. Y ve, por ejemplo, ese de la abuelita me llamó mucho la atención, porque uno lo agarra hasta chistes, ¿sabes? Y uno mismo de repente participa en esas bromas, pero las cosas no son así, ¿verdad? A veces nosotras mismas no nos damos el lugar que nos corresponde, digamos, que Dios nos hace en nada y, y tendemos a irnos a favor de la cultura. Y muchas veces lo que pasa es que la cultura trata de meterse en la iglesia, ¿verdad? Trata de meterse en la iglesia, ¿sí? Y muchas veces se ataca al hombre, al abusivo, ¿verdad? En la sociedad. Se señala al hombre que le pega a la mujer, pero a la mujer que le pega al hombre, digamos, no tanto, ¿verdad? Sino que se le ve que bueno, que se defendió, ¿verdad? Qué bueno. Más bien se aplaude a ese tipo de mujer independiente y segura de sí misma y que va para adelante, ¿verdad? Ese tipo de, ya es a nivel cultural. Entonces yo creo que voy a irme. No sé si alguna quiere añadir algo más, sino para pasarme para donde soy y cerrar. Aquí hay algo que también me llamó la atención. Bueno, y dice, hermana, cuando vivo de una manera caída, mi matrimonio también empieza a compararse a la segunda parte de la maldición de Eva, que establece, y el que se enseñoreará de ti, dice en Génesis 3:16. Pelear por el control no saca al líder protector que hay en mi esposo, no cultiva la amistad en la pareja. Más bien, corroe nuestra relación y genera hostilidad entre nosotros. Entonces, la contienda va a ser, ¿verdad? Si quiero vivir, a compararme siempre con él, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a no ser, digamos, a no vivir esta cultura, sino vivir en Cristo. Igual hablamos, igual la rendición. Eso. Sí. Sí, así es. Ok, entonces si algunas no tienen, ya están listas, si no me paso para donde, ok, vamos a pasarme para donde soy para ver cómo van. Me pareció que era bueno. Nos parece que es bueno, ¿verdad? Y no creemos que estemos haciendo. Esta semana tuvimos una actividad y Uber y Melissa estuvieron ahí en un colegio y decía, Uber, no sé cómo voy a hacer para que esos muchachos me presten atención. Y entonces ahí salió la super mujer y dijo, yo sí sé cómo, yo lo voy a controlar, voy a hacer que todos se sienten, que todos se callen y que le pongan atención. Y no, y en un momento me fui para adelante y como que algo me sacudió y yo dije, Señor, sí, o sea, yo no puedo, eres tú. Entonces los dejé, así casi, eso es trabajo suyo, yo me devuelvo. Y me devolví y le digo, bueno, está en las manos del Señor. Y en un momento todos se sentaron y todos estuvieron callados. Dice David, mami, porque David nos acompañó. No sé si todos estaban prestando atención, pero por lo menos estaban callados. Y cuando sabemos descansar en el Señor, el que Él tiene el control de todas las cosas. Yo anoté algo, y decía, me dejé engañar. Muchas veces me dejo engañar. Así como Eva se dejó engañar por Satanás, haciéndole ver que era bueno, ¿verdad? Porque muy astuto, no le dijo, come. No le preguntó, es cierto que no pueden comer de eso, ¿verdad? No le propuso que comiera. Esa fue decisión de ella, el al final comer. Y cuántas veces, o todos los días, cómo nos dejamos engañar, seducir y creyendo que todo es bueno. Y tomamos más todas las atribuciones que no nos tocan, ¿verdad? Sí, bueno, y que Dios nos ayude, porque gracias a Dios que te percibió en ese detalle. Aquí está Rebe, ya. Sí, Okay. ¿Cómo le fue? Ya, listas. Estamos muy bien. Vamos a cerrar las salas y volvemos juntos.
Ahora sí. Llegaron. Listo, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Gustó. Ya llegó. Ya. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Eh, tenemos otro videito que quisiera compartir con ustedes. Son chiquititos, yo este dura 3 minutos, entonces vamos a compartirlo como para ir cerrando. Ya vamos aquí. Nosotros estamos viviendo en medio de una revolución moral que ha sido precedida por una revolución feminista, algo que comenzó en la década de los 60 y que ha ido empeorando en la medida en que el tiempo ha ido pasando. Todo lo que ocurre en la sociedad en medio de la cual una iglesia se encuentra injerta termina infiltrando la iglesia lamentablemente. Y en nuestro continente latinoamericano, lo que es la falta de sujeción de la mujer a su esposo es algo epidémico, hasta el punto que muchas iglesias están más bien en manos de la dirección del poder femenino más que en manos de la dirección masculina como Dios lo determinó. La palabra de Dios llama a la esposa en Efesios 5:22 a estar sujeta a su marido. Y dice literalmente, mujeres, estar sujetas a sus maridos, y escucha ahora, como al Señor. En otras palabras, tu sujeción no es tanto a tu esposo, es más bien al Señor, que ha dispuesto de qué manera debiera funcionar el hogar. En toda la creación nosotros encontramos un diseño jerárquico. En la Trinidad está el Padre, el Hijo viene, se somete al Padre, luego el Padre y el Hijo envían el Espíritu de Dios, y tú puedes ver cómo cada una de esas personas en la Trinidad ejercieron funciones distintas a pesar de ser iguales, tener igualdad en carácter, en atributos, en dignidad. De esa misma manera, la sujeción de la mujer al esposo no implica una inferioridad en su género o en sus funciones, simplemente tiene que ver con la economía del hogar, cómo va a funcionar. Dios llama a los hijos a someterse a sus padres, y de esa misma forma Dios llama a los ciudadanos a someterse a sus presidentes y autoridades. Muchos ciudadanos viven vidas morales y tienen carácter y liderazgo superior a presidentes. Todavía la palabra le ordena sujetarse a las autoridades. A mí me conviene vivir en sujeción. Trabaja en mi orgullo, trabaja en mi sumisión, trabaja en convertirme en un verdadero siervo. De forma que mi llamado para ti, esposa, para ti, mujer, es que tú puedas ver esto como algo que Dios ha dispuesto, que va a beneficiar tu alma. De la misma manera que ya le hablé al esposo en una tesis anterior, de que él tiene que ser cabeza del hogar, pero de una forma especial que honra a Dios y que imita a Cristo. Piénsalo, porque puedes tener mucho más de parte de Dios y conseguir mucho más de parte de tu marido si en sumisión ejerce tu función. Ese era básicamente el videíto. La silencié a todas. Por aquello, si alguna quiere hablar, está silenciada mejor. Como conclusión, el párrafo, bueno, el capítulo terminaba, el cuento de hadas al revés de la historia de Eva todavía está esperando su final feliz. Temimos bajo el juicio de Dios, complicadas por nuestro deseo de control. Sin embargo, en su misericordia, Dios ha abierto un camino para que la mujer controladora revierta la maldición. Nos invita a vivir por fe, no por vista, a permitir que Él determine lo que es bueno, a aceptar su designio para el matrimonio y a dar la bienvenida a la autoridad de Jesús, nuestro príncipe de paz, que sana nuestros corazones infectados y pone todas las cosas bajo su control. Así era como terminaba el capítulo de esta semana. Sobre el trabajo de
a partir de mañana, estamos con el capítulo 3, en la página 54. Vamos a hablar de Sara. Tengo que hacer algo. Ahí creo que usted tiene un poquito más de lecciones. Tenemos que organizar un poquito bien, mejor el tiempo. Son 5 lecciones y termina en la página 77. Entonces va de la 54 a la 77. Son 5 lecciones. Y vamos a hablar sobre Sara. La idea es igual, pasarnos unos videitos y bueno, reunirnos el miércoles, si Dios lo permite. No sé Solo si el alguna título ya cuestión. nos dice mucho, ¿verdad? Solo el título nos pone a pensar. Sí. Todas nos dan duro. Gracias al Señor. Eso Entonces, es algo si que no... decimos siempre, tengo que hacer algo. Si no tienen nada más que agregar, entonces nos despedimos aquí y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Recordarles así un anuncio que estamos leyendo Santiago, ¿verdad? Estamos leyendo el capítulo 3, la idea de mañana que el capítulo 4 y 5 terminar entre viernes y sábado el libro completo de Santiago, y en apoyo al grupo de jóvenes que tiene su Estemos orando seminario por ese, también. Ajá, exacto. Amén. Estemos orando por ese seminario de jóvenes. Amén, amén. Dios se Amén. glorifique ahí, ¿verdad? Amén. Así es. Ujú, ujú. Entonces, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Bien, noches. Dios nos siga bendiciones, hablando. hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanas.